Bueno, hoy hablaremos sobre la Segunda Guerra Mundial, conflicto bélico más grande en la historia de la humanidad y que más víctimas ha cobrado. Esta guerra duró desde 1939 hasta el año de 1945. Bueno, para poder entenderla tenemos que retomar desde el final de la Primera Guerra Mundial, en el cual el gran perdedor, que fue el país alemán, se le impusieron unas sanciones económicas para reparación de los daños por parte de los países vencedores europeos. Bueno, estas sanciones duraron así hasta los años 30, en donde aparece el gran protagonista de esta guerra, quien es Adolf Hitler, que en 1933 llega al poder con su partido nazi, Partido Nacionalista Obrero Alemán. Él llega al poder con un discurso nacionalista de que el imperio alemán tenía que levantarse de las cenizas y volver a ser lo que era, ese gran imperio fuerte y grande que era. Bueno, él aprovechó el descontento de la población y los precarios niveles de vida para convencer así y ganarse el cariño del pueblo. Bueno, después de esto, dura así unos años en los que Hitler forma el Tercer Reich, como se conoce, y empieza a adquirir territorios, como lo fue el sudeste de Checoslovaquia, y a recuperar Austria, que antes era parte del Imperio Alemán. Una acotación breve es que Hitler es austriaco de nacimiento. Después de esto, en 1939, pero el 23 de agosto, una semana antes de que comenzara la Segunda Guerra, Hitler firmó un tratado con la Unión Soviética de un pacto de no agresión. Y el 1 de septiembre de 1939 estallaba oficialmente la Primera Guerra Mundial con la invasión de las tropas alemanas al país polaco. El mundo y principalmente Europa se vieron en dos bandos. El primero, que se denominó Eje, en los que estaban la Alemania nazi de Hitler, la Italia fascista de Mussolini y el Imperio japonés, que hacía frente por el Pacífico. Y en el otro tenemos a los aliados, que estaban conformados por la Gran Bretaña, dirigida por Winston Churchill, Estados Unidos, que en ese momento no había entrado a la guerra, pero estaba dirigida por el presidente Roosevelt, la Unión Soviética, que en ese momento tampoco había entrado a la guerra, pero era dirigida por Joseph Stalin, y Francia, pero pues Francia no tuvo como una gran relevancia militar, fueron principalmente de los tres primeros que nombré. Bueno, ¿en qué consistía la estrategia de la Alemania nazi para apoderarse de los territorios? Era la guerra relámpago. Esta consistía básicamente en ataques aéreos y bombardeos y una fuerte ofensiva militar por tierra que no le daba tiempo a los países de reaccionar, y pues como su ejército era tan vasto y los aviones bombardeaban principalmente, o sea, los puntos estratégicos militares, los países quedaban indefensos y no tenían más que otro que rendirse. Así le pasó a Francia, que podemos ver en los videos o en las fotos, esas fotos icónicas en las que aparece el ejército alemán pasando por el Arco de Triunfo. Bueno, el 22 de junio de 1941, Hitler decide atacar a la Unión Soviética, y esto causa que la Unión Soviética entre formalmente a la guerra. Y el 7 de diciembre de ese mismo año, Japón ataca por el Pacífico, en Hawái, en la base naval de Estados Unidos, de Pearl Harbor, decide atacarlos, y esto hace que Estados Unidos entre a la guerra como un actor principal. Bueno, de esto se deriva que Estados Unidos mandara tropas a Gran Bretaña, canadienses y estadounidenses en conjunto con las británicas, para hacer la operación en conjunto que posteriormente se conocería como la operación del día D. ¿En qué consistió? Consistió en el desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía, Francia, en las cuales se logró liberar Francia de este costado. Y por el otro, Hitler estaba también librando la batalla con la Unión Soviética, que ya no se quedó inherente, y decidió atacar a la Alemania. Lo más prometedor que llegó a hacer Alemania atacando a la Unión Soviética fue quedar a 30 kilómetros de Moscú. Luego el ejército rojo llegó con una ofensiva en la cual empezó a ganar grandes batallas, ganar territorio, liberar países, igual como lo venían haciendo las tropas aliadas por el lado occidental, encerrando así a la Alemania nazi. Bueno, Hitler se vio ya acorralado por las tropas del ejército rojo que venían avanzando y las tropas de los aliados por el lado occidental, y al ver que uno de sus grandes aliados, como era la Italia fascista de Mussolini, ya había caído, puesto que Mussolini ya lo habían asesinado, él decide el 30 de abril pegarse un disparo en su búnker en Berlín con su esposa Eva Braun. Eva Braun murió de una intoxicación con cianuro, y él obviamente un disparo directo a la cabeza. El 2 de mayo oficialmente llegan las tropas rojas a Berlín, y es cuando se declara el fin de la Segunda Guerra Mundial, y podemos tener esa imagen en la que se ve el ejército rojo alzando la bandera de la Unión Soviética. Con los ejércitos alemanes vencidos y los ejércitos de los aliados liberando los territorios, también se levantaron los campos de concentración de los judíos.
y posteriormente se hizo la conferencia de Yalta antes de que la guerra terminara, en la que se reunieron las tres potencias, que eran Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno con su respectivo líder, en la que se tocaron temas como la ideología, las ideologías de los países que iban a ser capitalista y socialista, donde se tocó el tema también de la creación de la ONU y lo que iba a pasar posteriormente con Alemania. Ya finalizada la guerra en Europa, Alemania se dividió en cuatro facciones, que era para los aliados, que fue Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos por el lado occidental y la Unión Soviética por el lado del este. Oficialmente la guerra termina en Europa, pero Japón no se rindió hasta las bombas de Hiroshima y Nagasaki que ocurrieron el 6 y 7 de agosto de 1945. Ahí fue cuando el gran imperio japonés decide firmar la rendición y oficialmente acaba la guerra en todo el mundo. De esto podemos concluir que vimos cómo se afectó las economías de los países, y no solo las economías sino las industrias también, las empresas, digamos, cómo las empresas dejaban de tener su producción habitual y se reenfocaron a hacer otras cosas, o sea, se adaptaron. Y bueno, también por órdenes de los gobiernos, por ejemplo, en Alemania con Volkswagen, no sé si se pronuncia así, que dejan de producir carros para pasar a producir cosas y armamento militar para el ejército nazi. Y bueno, y como esta empresa pues podemos tener muchas más, pero este es un simple ejemplo. Y también podemos resaltar, y yo creo que una de las cosas más grandes que pasó en esta guerra es que Estados Unidos en ese momento no era potencia. Y después de la guerra se volvió una potencia hasta el día de hoy, que su economía es de las más fuertes, su moneda es la que se utiliza en todo el mundo y es una de las potencias indiscutibles del mundo. Ya de yo creería que también es debido a que la guerra, no, como no se libró en su territorio, no se vio tan afectado en infraestructura, y eso yo creo que dio un plus sobre los otros países en los que sí tenían su territorio prácticamente destruido.